Cada día que pasa nuestros teléfonos son más y más potentes, y después de hacer la review del Nubia Z60 Ultra y del Galaxy Fold 4 me quedé con la duda de si uno de estos dos podría sustituir a un PC, porque en realidad gran parte del trabajo que hago en mi día a día ya lo hago en una tablet Android, y al final ¿no sería lo mismo conectar uno de estos a una tableta gráfica? Pues eso mismo voy a comprobar haciendo una ilustración desde cero con el Nubia Z60 Ultra. Y para hacer la ilustración lo más complicada posible, voy a intentar no solamente que sea una ilustración muy pero que muy grande con varios personajes, sino que también incluya trabajo en 3D y Made Painting. Esto básicamente es como una especie de fotomontaje en el que pintamos encima. Y esto va a ser para tener que gestionar muchos archivos, que algo me dice que va a ser un punto flojo de Android. Pero no me voy a quedar ahí, y es que a día de hoy mi trabajo consiste casi más en editar y en grabar vídeos que en dibujar, así que también voy a grabar y editar el vídeo con el teléfono. Obviamente los planos en los que salga el Nubia Z60 Ultra estarán grabados con mi cámara, pero voy a intentar grabar la mayor parte posible con este teléfono. A ver, también voy a utilizar mi tablet para poder irme del escritorio y avanzar trabajo mientras no estoy en casa, pero el grueso del vídeo y el grueso del trabajo lo voy a hacer con el Nubia Z60 Ultra. Pero para poder empezar a trabajar con el teléfono, primero tenemos que poder dejar de utilizar esta pantalla que, aunque pueda parecer grande, es minúscula para trabajar en ella, y pasar esto a un monitor o a una tableta gráfica. Y para eso vamos a necesitar que tenga salida de vídeo. Si tu móvil no lo tiene, lo siento, pero ya ha fallado la misión. En caso de tenerlo, todavía necesitas una segunda cosa, y es un modo escritorio. Y aquí viene la mala noticia. Por ahora, Google no ha hecho su trabajo y se lo ha dejado a los fabricantes, y por este momento solamente lo tienen Samsung, Lenovo, Huawei y Motorola. Y realmente Lenovo y Motorola son la misma, así que solamente la tienen tres. Y es que Google está demasiado centrado en mejorar las animaciones de sus iconos en lugar de hacer cosas útiles de verdad. Bueno, si no lo tienes, calma. Todavía puedes irte a las opciones de desarrollador y activar este pedazo de modo escritorio. No actives nada más porque da problemas. Palabrita. Y a ver, hay aplicaciones que simulan un modo escritorio, pero son todas horribles y funcionan fatal, así que pasando. De verdad, que Google deje esto a los fabricantes es como si en Windows, cada vez que conectásemos un portátil a una pantalla, pasase una cosa diferente y no tuviésemos una manera de conectar pantallas a Windows. Nadie se imagina esto, ¿verdad? Pues en Android es justamente eso. Y sinceramente es una pena que Google no se centre en estas cosas que podrían ser realmente útiles en lugar de en cosas que a nadie le interesan y acaban cerrando al año. Pero oye, los colores de Android ahora son un 50% más pastel que el año anterior. Mereció completamente la pena dedicar la mitad del presupuesto en ese punto. Pero bueno, dejo de rajar de Google y ahora que tenemos esto podemos empezar. Así que voy a ponerme con ello y en un rato os cuento qué tal ha ido. 2000 años más tarde. Vale, todo esto lo estoy grabando ya habiendo terminado de hacer la ilustración y os voy a contar un poco cómo ha sido el proceso. El primer punto, que es el más sencillo de todos, escribir el guión y planificar un poco el vídeo, ha sido muy sencillo. Es más, ya utilizaba de antes mi tablet, la OnePlus Pad, para planificar la gran mayoría de mis guiones escribiendo a mano en alguna aplicación como puede ser Touch Notes. Pero también, una vez le conectas un teclado y un ratón, pues puedes escribir perfectamente como si fuese cualquier ordenador normal y corriente. Así que, para escribir y ese tipo de cosas, perfecto. Pasando al segundo punto, que ya sería empezar con la ilustración y lo que viene a ser el boceto, también ha funcionado perfecto. Y es que para esto también utilizo un montón mi tablet para planificar los bocetos, hacer un poco la ilustración en las primeras etapas y todo ese tipo de cosas. Lo que sí que es verdad es que al estar utilizando una tableta gráfica que no es touch y tal, pues las aplicaciones están completamente pensadas para que se usen con el touch. Entonces utilizarlas con el teclado es un poco complicado, pero las aplicaciones que más me gustan para bocetar en Android pues sí que están pensadas para utilizar con pantallas táctiles. Y aparte, las tabletas gráficas me han dado un montón de problemas para funcionar correctamente con el móvil, o sea, a través de la salida de vídeo del móvil. A veces unas cosas funcionan, otras veces no, a veces te pilla la entrada del lapicero, básicamente en la propia tableta, y otras te lo pilla directamente en la pantalla del teléfono, y no se puede escoger muy bien en cuál de las dos hacerlo. Y también pasa una cosa, y es que a veces directamente ni siquiera te pilla la entrada de la tableta gráfica y te toca volver a conectarla. Y algunas funcionan bien conectándolas únicamente por USB-C y otras tienes que conectarlas a través de un hub. O sea, ¿os dais cuenta del lío que es esto? Lo mal planificado que está la gestión de escritorios, la gestión de monitores en Android es horrible, sencillamente. Y esto me ha pasado tanto con el Nubia Z60 Ultra, que no tiene un modo escritorio al uso, pero es que también me ha pasado con la Lenovo i700 y con el Galaxy Fold 4, que sí que tienen esto y están pensadas para utilizarse de esta manera. Y bueno, he estado haciendo un montón de pruebas con este monitor de aquí, con tabletas gráficas de pizarra, y la verdad que ninguna funciona como debería o funciona mínimamente bien. O sea, funcionan bien. Lo que ocurre es que
la relación de aspecto de la tableta gráfica no se corresponde a la pantalla y no hay ninguna manera de arreglar esto, tan solo utilizando HiPaint con tabletas gráficas de Huion, porque como HiPaint es una aplicación de Huion, lo han hecho para que funcione bien. Lo que no entiendo es por qué no han hecho eso para que funcione bien en todas las demás aplicaciones también. Así que es algo que le falta mucho trabajo todavía, pero una vez funciona muy pero que muy bien. Vale, una vez que conseguí que funcionase siendo mucho más aparatoso que hacerlo en un ordenador, pues todo funcionó bastante bien y me ha ido muy bien el proceso de trabajo. Es más, en la parte que yo pensaba que iba a flaquear todo esto, que era el 3D, ha funcionado increíblemente bien y he trabajado muy pero que muy cómodo. En gran parte, seguramente sea por lo bien hecha que está la aplicación de Nomad Sculpt, que funciona increíblemente bien incluso en dispositivos muy poco potentes y claro, pues en este Nubia Z60 Ultra funciona maravillosamente. Además es una aplicación 3D que funciona muy bien y que es muy intuitiva de utilizar. Creo que es la aplicación 3D en la que más cómodo trabajando he estado en mi vida. Y como hay muy poco contenido de esta aplicación en español, he hecho un tutorial completísimo en mi otro canal Garchia Labs, así que cuando terminéis este vídeo, si queréis saber más de esta aplicación, iros a ver ese. Pero eso, en este punto yo pensaba que iba a ser el que más le costase al teléfono, porque al final es muy exigente. Y sí, se ha puesto un poco calentito y a veces bajaba un pelín el rendimiento. Pero la verdad que ha funcionado súper bien y he podido trabajarla sin ningún problema real. También esta aplicación, aunque está pensada para pantallas táctiles, tiene en cuenta que hay gente que pueda querer utilizarlas con tabletas gráficas y está perfectamente optimizada para utilizarla con una tableta gráfica que no sea táctil y con un teclado. Así que mis 10 al desarrollador de Nomad Sculpt. De verdad, un currazo increíble. La parte de renderizar todo este trabajo de 3D que he hecho ha funcionado súper bien también. Pero eso sí que es verdad, aquí hay un poco de truco, porque realmente no estamos haciendo Ray Tracing. Esto es más bien Path Tracing, que es parecido, pero no es lo mismo, y es mucho más ligero de hacer. Eso sí, los resultados son bastante buenos, aunque por supuesto los resultados que nos da no tienen nada que ver con lo que podría ofrecer un motor de render de verdad, como puede ser Cycles en Blender, 3ds Max, Maya y todos estos. Así que sí, tiene buenos resultados, pero si de verdad quisieses tener un buen resultado de render, tendrías que llevártelo a un ordenador, pasar el modelo, volver a hacer todo el tema de los materiales y renderizarlo en un programa que tenga un buen motor de render. Pero vamos, que para lo que lo pienso usar yo, que es para pintar encima después, esto me es más que de sobra y funciona increíble y va súper rápido a la hora de renderizar. Ahora bien, al pasar al punto que yo pensaba que iba a ser de lo más sencillo de todo, porque realmente ya hago muchas ilustraciones en Android, pues no ha sido tan fácil como yo esperaba. Porque de primeras, la tableta gráfica, aunque no me había estado dando problemas, me volvió a empezar a dar problemas y empezaron a salir cosas que no habían pasado al principio, como que de repente ya no me funcionaba la inclinación, o ya no me encontraba la tableta gráfica y no podía dibujar con ella. Pero bueno, solucioné esos problemas y al principio todo bien, fui haciendo la ilustración un poco, sí que me encontré algún problemita que otro porque ya sabía yo desde el principio que lo que iba a ser la gestión de archivos iba a ser complicado, porque en Android no tenemos ningún gestor de archivos igual de bueno, ni medianamente igual de bueno que el que podemos encontrar en Windows o en Mac. Y como quería hacer un make painting para poner a prueba este tipo de cosas también, pues sí que fue un poquito complicado, pero bueno, dentro de lo que cabe me pude apañar con ello también y tirar para adelante. Una cosa que voy a señalar es que todavía ni siquiera he empezado con la ilustración y ya he tenido que parar unas cuantas veces porque, claro, un problema es que el teléfono lo tenemos para WhatsApp y todo esto y te llega un mogollón de notificaciones y precisamente como no está muy preparado para este uso, pues tienes que parar, coger el teléfono, no sé qué, te sale automáticamente el tema de apagar el teléfono o bueno, dejarlo en stand-by y luego cuando lo vuelves a activar, muchas veces lo que es la tableta gráfica en sí ya no funciona. O sea, ha dejado de detectar el lápiz, entonces ya te toca reconectarlo todo, volver a ponerlo, intentar que vuelva a funcionar y en ese momento te das cuenta que al abrir Krita de nuevo se ha cerrado. Así que nada, pues estoy por aquí todavía intentando esto, que por suerte Krita tiene todo el tema del guardado automático, así que no he perdido trabajo, pero madre mía. Y estuve una buena parte del trabajo haciendo la ilustración con el móvil y todo funcionó bastante bien. De vez en cuando lo pasaba a la tablet para ir haciéndolo y tal, y ir avanzándolo sin tener que estar en el escritorio, porque creo que es de las mejores cosas que aporta a un escritorio tanto Android como iOS. Aunque el tema de hoy es concretamente Android. Pero bueno, de repente perdí todo el trabajo que llevaba y esto realmente no fue por culpa del móvil, ni de la tablet, ni nada de eso. En realidad fue culpa de nuevo de Google, por no querer hacer las cosas bien. Y es que, cómo está implementado Google Drive en Android es horrible. Tengo un mogollón de problemas de sincronización que de repente pierdo archivos y claro, como estaba trabajando en varios dispositivos a la vez, estaba guardando en Google Drive.
Y esto digo que está mal implementado en Android en concreto porque jamás me ha pasado cuando utilizo varios equipos Windows y guardo en Google Drive también. O sea, yo tengo bastante confianza en guardar mi trabajo en la nube, pero si lo voy a hacer desde el teléfono, siempre, a partir de ese momento, he estado guardando una copia en local. Y es que no sé muy bien por qué, pero no lleva demasiado bien el tema de la sincronización en la nube. Ya no solamente porque tarde un montón en subir las cosas y en descargarlas, sino también porque a veces no ha terminado de guardar algo en la nube, y sin embargo, cuando le has dado a cerrar el archivo, ya te lo ha cerrado. Y lo que pasó básicamente fue que no se había terminado de guardar, pero ya me había cerrado el archivo. Por tanto, desapareció todo el trabajo que tenía hecho. Pero bueno, no llevaba mucho y volví a empezar de nuevo. Aún así, ya bastante mosca y, por qué no decirlo, un poquito incómodo al trabajar en tableta gráfica y concretamente en el móvil con Krita. También porque Krita no es el programa con mejores herramientas de selección que existen. Para este tipo de trabajos preferiría hacerlo en Photoshop o en Affinity Photo. Pero bueno, aún así pude hacerlo, hasta que llegó un punto en el que pensé, oye, realmente yo ya sé que este tamaño de archivos de 3840 por 2160 píxeles, vamos, un archivo 4K, sé que Android puede manejarlos bien porque los trabajo muy a menudo y la cosa es forzar un poco la máquina. Así que decidí hacerlo 4 veces más grande y maldito el momento en el que tomé esa decisión. Pero claro, lo que quería era forzar la máquina y ver hasta qué punto podía dar de sí. Y a ver, pude estar trabajando en un buen rato más y avanzarlo bastante, pero llegó un punto en el que sencillamente cuando quería volver a abrir el archivo, este directamente no se abría o se abría y se cerraba al ratito, ¿vale? Y aparte de eso, funcionaba bastante regular, lo que era cómo movía el archivo, las capas y eso, las veces que me dejaba abrirlo. Luego otras muchas veces se cerraba de repente o perdía el progreso. Bueno, en resumen, pasaban cosas que me impedían por completo trabajar. Y un trabajo que debería haberme llevado unos 3 días, me ha llevado muchísimo tiempo más. Así que, al final, tuve que desistir y terminarlo en el ordenador. Así que, para trabajos muy grandes y muy exigentes, me parece que todavía estamos un poco lejos. Me gustaría comprobar si un iPad Pro podría manejar este tipo de archivos, pero yo creo que no es tanto cosa del procesador, sino más bien por la cantidad de memoria RAM que tienen tanto mis teléfonos como las tablets, con lo que lo he probado. Y el iPad tampoco es una tablet que tenga demasiada memoria RAM. Apple es bastante agarrada con eso, así que tengo mis dudas de qué tal lo habría manejado también. Pero vamos, que me he pillado unos cabreos gordos haciendo esta ilustración porque perdía trabajo cada 2x3 o no conseguía avanzar y sencillamente no estaba cómodo haciéndola. Y sé perfectamente que la ilustración no ha quedado ni una décima parte de lo bien que podría haber quedado, sencillamente porque no he estado nada cómodo haciéndola. Y creo que ese es un punto súper importante cuando trabajamos, estar cómodos con nuestras herramientas, con lo que sea que estemos trabajando, para no centrarnos tanto en la parte técnica de, oye, esto no funciona aquí, tengo que volver a enchufar la tableta, hacer no sé qué, hacer no sé cuántos, o en esta tablet no funciona, me voy a pasar al móvil, sino más bien centrarnos en la parte importante que es ser creativos y centrarnos en el trabajo. Así que la prueba en este punto ya ha fallado. Para mí sería sencillamente imposible sustituir mi ordenador por el teléfono, porque sencillamente los trabajos que tengo que hacer de este tipo, que no son tantos, pero alguno que otro tengo que hacer, pues no puedo hacerlo. Pero sé perfectamente que si lo hubiese vuelto a hacer más pequeño, habría podido trabajarlo perfectamente tanto en el Nubia como en cualquiera de las tablets o teléfonos que tengo por aquí. Pero ya lo estaba haciendo en 8K y sencillamente no quería perder detalle, así que lo terminé fuera. Y ahora estoy grabando esto para comprobar cómo es la siguiente parte, que es editar en este teléfono, a ver qué tal se le da. Lo voy a hacer con LumaFusion. Vale, llevo un par de horas editando lo que he grabado antes con el teléfono, lo tengo conectado aquí al monitor directamente por USB-C, y tengo que decir que me ha sorprendido bastante lo bien que va. Eso sí, estoy utilizando archivos muy grandes y pesados, de 10 bits de profundidad de color y 4000 x 3000 píxeles de tamaño, y no es como que le cueste porque los mueve bien, pero cuando hago cortes pasan cosas raras, como por ejemplo que de vez en cuando se pone en negro completamente la pantalla, luego vuelve la imagen después de hacer otro par de cortes, o directamente se queda congelada la imagen. Así que he editado estos 30 minutos y lo que sí que estoy viendo es que es muchísimo más incómodo que hacerlo en el ordenador, por supuesto. O sea, LumaFusion no está mal para hacer alguna edición sencillita, pero no tiene nada que ver con DaVinci Resolve. Y desde ya estoy viendo que no voy a pasar por perder todo el trabajo de edición de vídeo como me pasó con la ilustración, así que he hecho todo esto de aquí, que es un buen trabajo, y para mí ya es más que de sobra para ver que si quisiese, podría editarlo, y probablemente si lo hubiese hecho con archivos un poco más ligeros no habría problema, pero sabiendo la cantidad de archivos que tengo, voy a terminar en el ordenador.
Lo que sí que os voy a decir es que mola muchísimo el hecho de tener directamente en el propio teléfono la cámara, para poder sacar algún planito extra que necesites, algún recurso más, o directamente tener ya nada más empiezas a editar todos los archivos guardados ahí. Eso sí, también voy a decir una cosa, y es que hay un riesgo en este punto también, porque el móvil lo llevamos con nosotros siempre encima. Y a mí me ocurrió el otro día que estaba volviendo a casa, se me cayó el móvil en las escaleras del metro y no le ha llegado a pasar nada muy grave. Lo que le ha pasado es que se le ha roto la parte del cristal de la cámara gran angular. Que bueno, dentro de lo que cabe no es para tanto, pero el problema es que es mucho más probable que perdamos el teléfono a que perdamos el ordenador de casa. Así que estamos poniendo en mucho riesgo todo el trabajo que estamos haciendo y creo que sencillamente por esa razón descartaría por completo trabajar en un teléfono jamás, o al menos que fuese mi dispositivo principal de trabajo, porque son cosas que se pueden romper muy fácilmente y que están más expuestas a que las perdamos. Y también no sé si esto es un punto bueno o un punto malo, pero mientras estaba trabajando, editando el vídeo, no podía coger el móvil para prácticamente nada, así que pues no puedo responder WhatsApp, pero tampoco me puedo distraer, y como la multitarea funciona bastante mal, la verdad, no es que funcione muy bien en modo escritorio, al menos con con el Samsung DeX o con el modo de Lenovo funcionaría mucho mejor, pero con este en concreto la multitarea funciona fatal. Pues bueno, me ha sido mucho más complicado distraerme y he estado mucho más centrado. ¿Qué pasa? Que también si quería mirar cualquier cosa para sencillamente ver cómo son los shortcuts de LumaFusion, porque no es un programa con el que esté muy acostumbrado a trabajar, pues ya me tenía que ir con la tablet, porque no quiero arriesgarme a cerrarlo y que luego tarde un montón en volverse a abrir todo. Pero bueno, es una cosa que con un poco de software y con hacer un modo escritorio de verdad, Google, ¿me escuchas? No, pero en serio, con un modo escritorio de verdad yo creo que se solucionaría. Pero bueno, ahí está la cosa. Yo creo que aunque no voy a terminar de editar el vídeo aquí, por lo que os he contado ya, podría hacerlo perfectamente, y aunque es más lento que trabajar en DaVinci Resolve en el ordenador, pues he trabajado bastante bien y bastante cómodo. Y con que le hiciesen algunos apaños a la aplicación para poder trabajar mejor con teclado y ratón, oye, yo me vería editando cosas para redes sociales e incluso para YouTube en este teléfono. Ahora sí, voy a darle a todo lo que me queda para editar el vídeo, que no es poco en el ordenador. 2000 años más tarde. Vale, he terminado ya de editar prácticamente todo el vídeo, me falta terminar de grabar estas conclusiones, que por cierto las estoy grabando con el Nubia Z60 Ultra y esta vez con un micrófono de verdad, porque puede que os hayáis fijado, pero el audio del vídeo no ha sido de los mejores que tengo, que ese ha sido uno de los problemas que he tenido al grabar con el móvil. Y sinceramente, después de haber estado dedicándole mucho tiempo a editar este vídeo, veo muy, pero que muy difícil editar un vídeo como este en un teléfono. Y realmente es más por los programas que por la potencia, porque mientras lo utilizaba, no me pareció en ningún momento que haya ido falto de potencia. Es más, ha renderizado un vídeo 4K bastante más rápido que mi sobremesa, que tiene una RTX 3070. O sea, en cuanto a funcionamiento lo he notado más ágil, pero el problema que tiene es que los programas que encontramos en Android no se acercan en absoluto a lo que podemos encontrar en Windows. Y creo que ese es el mejor resumen de este vídeo. Muchísima potencia, sí, pero que muy poca capacidad para utilizarla. Y sinceramente, yo creo que no tiene ningún sentido continuar con esta carrera de la potencia mientras no vaya acompañada de una carrera por dar más utilidades. Y es que ya hace años que dejé de notar la diferencia en potencia de un dispositivo al siguiente. Es más, este teléfono y algunos de los anteriores que he tenido ya son más potentes que muchos ordenadores de los que he utilizado para trabajar en mi vida, por lo que creo que está fuera de cualquier discusión que la potencia sea el problema real. Y es que, sinceramente, si no fuese porque tengo un canal de YouTube de tecnología, a mí me seguiría bastando con la potencia que tenía mi iPad Pro de 2017 o mi Tab S7, los cuales tenían procesadores de hace 5 y 7 años. O sea, creo que lo que se puede hacer con una tablet o con un móvil no ha cambiado demasiado desde entonces hasta ahora, aunque la potencia ya ha aumentado una barbaridad. Bueno, aquí hago un pequeño matiz porque en este punto creo que sí que Apple lo hace mejor que Android y sí que está dando muchas más herramientas para explotar esa potencia que ofrecen los nuevos iPads Pro. Apple también tiene sus fallos, pero en este punto lo hace mejor que Android. Y es que si hubiese tenido DaVinci Resolve en el teléfono, habría podido editar perfectamente este vídeo, porque aunque haya fallado al final al hacer la ilustración, creo que el tema de la potencia no ha sido el problema, ha sido por no tener suficiente memoria RAM. Y es que los problemas empezaron a surgir cuando el archivo pasó de pesar más de 8 GB, que es la memoria RAM que tiene este teléfono, porque realmente hasta que tenía 30 o 40 capas de un archivo 8K, que es muy pero que muy grande,
lo movía perfectamente bien y pude trabajar sin problemas en él. Más allá del punto de la gestión de archivos, que por cierto, todo el tema de conseguir los recursos para el MatePainting también lo hice en el ordenador porque era una locura organizarlos en Android. Me habría tirado muchísimo más tiempo para hacer una cosa que ya es aburrida de por sí. Pero lo que sí que hay muy bueno en ese punto es que algunos recursos del MatePainting los saqué con el propio teléfono. Sencillamente veía una planta por la calle que quería meter en el fotomontaje y le sacaba una foto. O bueno, lo que hice realmente fue irme al Jardín Botánico de Madrid para sacar unas cuantas fotos de buena calidad. Y es que este móvil tiene unas cámaras tan buenas, sobre todo cuando las utilizas con una aplicación que las aproveche bien como NC Pro 24 FPS, que podría utilizarlo para grabar todo mi canal de YouTube. Es más, ya lo utilizo muchísimo para eso y seguramente muchos de vosotros ni os hayáis dado cuenta, pero voy más allá, ya llevo muchísimo tiempo grabando vídeos del canal con el móvil. Es más, el vídeo de la Tab S7 lo grabé entero con un móvil también y nadie se dio cuenta de ello, o al menos nadie le ha dado importancia, como demuestra que se haya convertido en uno de los vídeos más vistos de mi canal. Es más, creo que 2 o 3 de los vídeos más vistos de mi canal los grabé con un móvil. Y por otro lado, cuando se hace una review de una tablet Windows, se habla mucho de lo mal optimizado que está Windows para tablets, pero de lo que no se habla nunca es de lo mal optimizado que está Android para escritorio, que ya te digo que es mucho, pero que mucho peor. Y es una pena, porque haciendo este vídeo también he visto que un buen teléfono es más que de sobra para la grandísima mayoría, y que a muchas personas les bastaría con tan solo llegar a casa y dejar el teléfono en un hub, y se podrían ahorrar por completo tener un portátil aparte o un sobremesa, lo cual además creo que justificaría un poco los precios desorbitados que tienen los teléfonos a día de hoy. Pero como conclusión y como respuesta al título del vídeo, no recomiendo en absoluto trabajar con el teléfono, aunque como demuestra esta ilustración de aquí, se puede hacer. Ojalá Google y los desarrolladores se den cuenta del potencial que tienen y esto en unos años cambie, pero en este momento esa es la respuesta. Y dime, si pudieses meter aquí Windows y se activase cuando lo conectas a un monitor, ¿tendrías un ordenador aparte? Espero que te haya gustado mucho el vídeo. Si es así, no te olvides de dejar un like, decírmelo en los comentarios, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de los próximos vídeos. Y si te gusta mucho el canal, también puedes hacerte miembro, como ya ha hecho toda esta buena gente de aquí, para poder acceder a las clases en directo que voy dando todas las semanas y a las que ya he ido dando. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.